Buenos días, estimados empresarios, emprendedores y cualquier persona que tenga un negocio. Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Dorian Carcuz, para los que no me conocen. Eh, yo soy de la Asociación de Emprendedores de Guatemala y como siempre nuestro objetivo principal es reducir el índice de fracaso. Para en esta ocasión, pues sabemos que la crisis está complicada. A veces el encierro, no logramos ver las oportunidades, nos sofocamos, nos da ansiedad, algunos con depresión. Hay muchísimos factores que nos pueden afectar en esta crisis, ¿verdad? Para eso, entonces, hoy como siempre en nuestro kit de emergencias, como le hemos denominado, tenemos una invitada muy especial que nos ha acompañado en otras ocasiones. Su nombre es Julita Alonso, psicóloga clínica, emprendedora social y coach ICF. Entonces, Julita, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Julita? Muy buen día. Hola, Doria, muy bien. La verdad es que muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con todo este grupo de emprendedores eh, aportando el granito de arena que podemos. Ay, gracias, Julita. Pues a ver si nos puedes ayudar un poquito. Nosotros ahorita estamos, creo que en una fase todavía más complicada que la de la semana pasada. Hemos estado viendo que hay más casos, hay muchas más restricciones. eh, Nuestra forma de convivir ha cambiado totalmente. Me imagino que tenemos que aceptarlo o tratar de vivir lo mejor posible con nuestra casa, con nuestros entornos, con nuestro trabajo. ¿Cómo nos puedes ayudar con eso, Julita? Cuéntanos. Mira, yo creo que una de las cosas que está afectando mucho en este momento es, como tú decías, el impacto mental y emocional al que estamos expuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que la salud es un momento y es un riesgo importante, pero el reto, y lo vamos a ver, digamos, ahorita estamos, el reto más grande es, pensamos sería enfermarnos de coronavirus o algo así. Pero cuando lo vemos en perspectiva, generalmente el 90% de las enfermedades o de las consultas médicas a los hospitales o a los doctores tienen que ver con, con las enfermedades generadas por nuestros hábitos o por las enfermedades generadas por el estrés. Entonces, resulta que si ya de por sí muchísimos de nosotros y muchos de los emprendedores especialmente estamos en un estado que se conoce estrés crónico, esta situación viene como a echarle no solo la gota que rebalsa el vaso, sino que viene a echarle chorritos, ¿verdad? Que poco a poco nos acercan a un punto de rebalse emocional que puede impactar físicamente. Y una de las cosas que me encantaría que tengamos mucha claridad al final de la conversación de hoy es cómo esta afecta también nuestra claridad mental, nuestra capacidad de análisis y nuestra la libertad con la que realmente nos movemos a buscar oportunidades y opciones. El tema lo hemos llamado salud mental en 3 pasos. Y hay algo que a mí me encanta mucho de poder aclarar acerca de la salud mental, y es que la salud mental, nosotros no compramos salud mental de la misma forma que no compramos salud física, ¿verdad? O sea, ojalá, eso sería un buen negocio. Pero no, yo no puedo ir y decir yo quiero comprar salud. La salud es el producto de las prácticas que yo hago. Y las prácticas que yo hago, en este caso, van a ser de higiene mental. Por ejemplo, uno va al dentista y si uno no se estuvo lavando los dientes, no se estuvo pasando el hilo, no estuvo haciendo las cosas día a día que tenía que hacer, lo único que estamos haciendo es generándole más negocio al dentista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de no tener esas prácticas en mí genera un desgaste acumulado. Si yo sigo todos los días y me lavo los dientes 3 veces al día, me paso el hilo dental 3 veces al día, uso enjuague seguido, etcétera, etcétera, cuando llegue con el dentista, él solo va a poder avalar que mi boca está sana. Exactamente lo mismo pasa con la salud mental. Y hoy quiero que hablemos entonces y enfocarnos de una forma muy simple, muy precisa,
¿cuáles son esas 3 acciones de higiene mental que yo le quiero recomendar a todos los emprendedores que si antes eran importantes, ahora son mucho más importantes? ¿Por qué 3? Porque una de las cosas importantísimas es entender que estamos en un estado en el que no necesitamos, no requerimos estar cargando nuestra agenda más. El tema del atosigamiento mental, ¿cierto? O del overwhelming, como se dice en inglés, es una causa de estrés en sí mismo. Entonces, yo no quiero que sientan que tienen que hacer más cosas o agregar más cosas, todo lo contrario. Quiero darles 3 cositas que lo que van a hacer es ayudar a tener esa limpieza mental de todo nuestro sistema. Y justo antes de entrar, tú me decías, mira, pero ¿qué es eso de biopsicosocial, verdad? Y yo te decía, lo que pasa es que las personas somos el resultado de la mezcla de estos 3 elementos: biológico, psicológico y social. El biológico tiene todo que ver con nuestro cuerpo, tiene todo que ver con nuestra alimentación, tiene todo que ver con nuestra capacidad de sueño, con todo lo orgánico en nosotros. Lo psicológico tiene que ver con la combinación de pensamientos y de emociones, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro patrón de pensamiento? ¿Cuál es nuestro estado emocional? Y ahí hay una combinación porque estos dos es una cosa como, ¿cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La emoción o el pensamiento y la emoción? Y brevemente vamos a explicar eso. Y la tercera es lo social. Entonces, en lo social tenemos que diferenciar 2 cosas muy importantes. Lo social y nuestro entorno real, yo le digo, el mundo de las cosas, el mundo de la madera, el mundo del metal, el mundo del asfalto, el mundo real, el mundo de las cosas, y el mundo virtual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestra biología no entienden esa diferencia. Para mí, mi biología va a reaccionar a todo el input e información que yo le esté metiendo. Así que yo puedo estar ahorita platicando contigo en mi apartamento, solita, muy segura y súper bien, que si yo estoy viendo todo el día en redes sociales cómo los ERs el ER de Nueva York está atascado y está fatal y hay gente muriéndose, mi biología va a reaccionar a esa imagen, no al espacio en el que yo estoy. Entonces, haciendo esa aclaración, lo que quiero compartirles es una herramienta en cada uno de estos 3 elementos. No más. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les decía, no se trata de aturdirnos, no se trata de sumarnos cosas, se trata de buscar cuáles son las herramientas oportunas ahorita para poder tener un estado mental óptimo. Y óptimo me gusta porque no es perfecto, pero es el mejor que podamos. Entonces, si nos vamos a la primera parte, que es la parte biológica. La parte biológica, yo les quiero decir que una de las cosas más importantes que tenemos que velar es qué es lo que está pasando con nuestro nivel de sueño. Si en el sueño yo estoy teniendo poco tiempo o estoy teniendo pocas horas de sueño o estoy teniendo una baja calidad de sueño, esos van a ser elementos que van a pegar directamente en mi capacidad de concentración, en mi capacidad de uso de las habilidades cognitivas, que es el análisis, que es la creatividad, que es la innovación, que es, sí, me va a pegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sueño? Número 1, tiene mucho que ver con la capacidad que yo tengo de regular mi sistema nervioso. Es muy importante para nosotros poder tener una buena calidad de sueño, poner atención a las 3 horas antes de irme a dormir. Mi capacidad de sueño yo no la determino cuando ya me quiero ir a dormir. Esa la empiezo a programar 3 horas antes. Esto quiere decir, número 1, tengo que prestar atención si estoy tomando cosas que me van a dificultar dormir, por ejemplo, como bebidas con cafeína, y prestemos atención porque cafeína hay en un montón de cosas, ¿cierto? Incluso los tés
hay que prestar atención que no sea té negro saborizado, porque el té negro tiene cafeína. Entonces yo digo, no, no, solo me voy a tomar un tecito, pero resulta que estás tomando cafeína. Entonces, presta atención qué estás tomando, qué estás ingiriendo. Las cosas que te generan malestar estomacal te van a dar reflujo y te van a hacer difícil dormir en la noche. Y la otra cosa es a qué hora yo dejo de exponerme a fuentes de luz. Entonces, una de las cosas que más dificulta que tengamos un sueño reparador es que hasta 3 minutos antes de dormirme, yo estoy expuesto a la luz de la pantalla del teléfono, o de la compu, o del iPad, o de lo que sea. Entonces, para nosotros poder tener una buena noche de sueño reparador, un sueño reparador es un sueño que va a entrar en los ciclos REM, que es cuando, no sé si tú veías cuando uno se quedaba a dormir con primos o con algo así, que hay un momento en que están dormidos y los ojos se empiezan a mover. Ese es el tipo de sueño que ayuda a nuestro cerebro a reparar, digamos, el desgaste diario. Ese es el tipo de sueño que es cuando uno sueña, cuando uno empieza a soñar, o cuando ronca y no lo despiertan los ronquidos, ¿verdad? Ese tipo de sueño es buen sueño. Es malo para los demás porque si roncaste, hola grande, pero para la persona que está logrando alcanzar ese sueño, ese es un buen sueño. Y usualmente durante la noche podemos entrar entre 3 o 4 ciclos REM, porque esto van a ser ondas, ¿sí? Por eso no es malo ni es dañino sentir que hay momentos durante la noche que uno como que se despertó un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a preocupar que durante la noche me volteé y me di cuenta que me volteé, entonces de plano no dormí bien, el estar rumiando eso va a ser más desgastante que el hecho del sueño que tuve. Eso es normal, como les digo, es normal que durante la noche uno se sienta a mover o uno oiga de repente un zancudo o algo así, ¿verdad? Eso es normal. Siempre y cuando tengamos algunos, por lo menos 3 o 4 ciclos de sueño profundo, biológicamente eso nos va a ayudar muchísimo. Número 2, cuando nosotros estamos teniendo, y aquí sí les voy a decir qué es lo que pasa con lo social. No voy a hablar de lo psicológico ahorita, voy a hablar de lo social. En lo social, por eso es importantísimo, importantísimo que tengamos la rigurosidad del manejo de las redes sociales. Si nosotros queremos, tenemos una preocupación y lo hemos hablado mucho, por ejemplo, la situación económica es una situación que preocupa. ¿Qué es lo que yo voy a usar las redes sociales para ayudarme? Yo puedo estar enfocada en cómo esta ola sigue creciendo y hace sentir que tal vez no va a parar, o yo puedo empezar a ocupar mi tiempo ahorita con los recursos que hay para poder empoderarme en el tema financiero. Y empoderarme yo quiero dividirlo en 2 palabras muy prácticas. Número 1, empoderarme. Yo estoy empoderada cuando me paro sobre mi yo responsable, sobre mi ser responsable. No sobre mi ser víctima y no sobre mi ser impotente, sino que sobre mi ser responsable. Una vez yo esté parado sobre el ser responsable, yo puedo educarme. Una persona empoderada es una persona que está parada en su yo responsable y que está educada, que tiene las herramientas y el conocimiento, que no los tenía antes, pues ahorita hay muchísimo tiempo y hay muchísimos recursos que se están haciendo accesibles para obtener esa educación financiera. Entonces, este es un excelente uso para redes sociales. Un excelente uso para redes sociales también es que sí, ya tenemos la ventaja de varios países que han pasado por esa ola y que ya han pasado por el proceso de reactivación económica. Ahí hay un mundo de información que si nosotros no lo quisimos tomar antes para tomar las precauciones ante el virus, que eso sea una oportuna lección para decir que sí podemos aprender de los países que ya han avanzado y que ya se han movido acerca de eso. Saber cuáles son las estrategias, saber cuáles son las industrias que han tenido más resiliencia, cuáles son las acciones que han utilizado que han sido más efectivas.
Ahí ya tenemos un mundo de información y nosotros como emprendedores lo sabemos. La materia prima más valiosa de un emprendedor es siempre la data. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tengo? Porque de eso va a determinar cuáles son las decisiones que yo tomo. Entonces, en lo social, número uno, la rigurosidad con las redes sociales. Pongamos y prioricemos las cosas que nos ayuden a tener una data valiosa y no acumular todo este espacio y tiempo en data que no es valiosa. ¿Cuál es la data que no es valiosa? Las cosas que nos hagan perder miedo y que nos hagan vivir una realidad virtual que sea mucho más atemorizante, que sea más estresante y que nos empiece a generar ese sentido de impotencia, porque les voy a decir que esa es una de las emociones que más pega y que más cuesta poder dejarla ir del sistema. Y ahora sí, les cuento entonces qué es lo que tiene que ver con la psicología y por qué les estoy hablando de la data y por qué es tan necesario cuidar esa data. Lo hablábamos que no es lo mismo el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué viene primero, el pensamiento o la emoción o la emoción y el pensamiento? Y para hacerlo muy simple y muy sencillo, primero viene la data, primero viene el pensamiento, primero viene la información, porque les quiero contar que el cuerpo, con toda la capacidad que tiene de generar experiencias emocionales, el cuerpo es como que si fuera la impresora con él, ¿cierto? Y las emociones es la tinta. Entonces, esta impresora va a usar la tinta para imprimir alguna imagen. Puede ser una imagen efectiva, funcional, que me sirva, o puede ser una imagen terrible, puede ser una imagen que solo desperdicie tinta, ¿sí? ¿Qué hace la diferencia? Es toda la información que yo le pongo. Mi cerebro usa la data como que si fueran los comandos que uno pone en una impresora a imprimir. Entonces, hay algo que es bien importante y por eso les decía yo, el cerebro no distingue entre una realidad virtual y una realidad física. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cerebro toma el componente literal de mi pensamiento, ¿sí? No entiende la metáfora. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos escuchando ahorita esta frase de decir, es que si no salimos a trabajar nos vamos a morir del hambre, ¿sí? El cerebro y todo mi sistema interno no reconoce la metáfora. Cree que le estás avisando que te vas a morir de hambre. Y eso, como lo vimos en la charla pasada, nos hace entrar en modo pánico. Y el modo pánico lo que hace es que eleva nuestros niveles de cortisol, afecta nuestro metabolismo, le pega a nuestra calidad de sueño, le pega a nuestra... No es que le pegue, pero secuestra nuestras capacidades cognitivas, como el análisis, como la toma de decisión, como la capacidad de ver opciones y de imaginar opciones, que es la creatividad. Lo secuestra y lo pone al servicio del pánico, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, como emprendedores, perdemos tal vez una de las opciones más grandes que tenemos, que es la capacidad de adaptarnos a la realidad. ¿Por qué? Porque perdemos de vista la realidad. Nos metemos en esta película de miedo y podemos dedicarle un mundo de tiempo, un mundo de recursos, un mundo de energía a escenarios que no son a los que nosotros queremos llevar nuestra empresa, no son a los que queremos llevar nuestro proyecto. Entonces, en la parte psicológica, ¿cuál sería mi recomendación y cuál es ese paso que les va a ayudar a tener higiene mental? Es hablen con alguien. Hablen con alguien. El hecho de que nosotros podamos poner en palabras cuáles son los pensamientos que me están pasando por la cabeza, el hecho de que yo pueda poner en palabras qué emociones estoy sintiendo y qué está pasando conmigo a un nivel emocional, me ayuda a fracturar el ciclo que se puede hacer muy nocivo de pensamientos negativos y emociones tóxicas.
Y esto se fue, Dorian, tú y yo lo hemos pasado, que una cosita desencadena y nos fuimos en un túnel bien oscuro. El hablar con alguien rompe ese túnel. Número 1, nos va a ayudar a tener catarsis. Este término es muy psicológico, pero quiere decir que yo puedo tener la habilidad de descargarme emocionalmente a través de las palabras. Y número 2, yo voy a tener la capacidad de darme cuenta cuál está siendo mi contenido mental. Y además, la otra persona también me puede ayudar a poder identificar cuáles son esas cosas que tal vez yo me estoy repitiendo y cuál es esa data que vale la pena depurar. Cada vez que digamos, es que me voy a morir del hambre, cada vez que digamos, es que esto va a ser terrible, de esta no salimos. Todas esas son frases que genuinamente no nos funcionan. Para eso les puedo decir que hay muchísimos recursos. ¿Con quién pueden hablar? Pueden hablar con alguien que sepan que ustedes no les van a contagiar ese estrés, que no les va a dar la razón cuando ustedes digan que se van a morir del hambre. O sea, buscan a alguien que los pueda ayudar a bajar esa intensidad. Puede ser alguien cercano, puede ser un mentor, puede ser un amigo. Sé que con la familia a veces esto se pueden volver temas sensibles porque es muy fácil que esto genere temores, pero hay algunas personas que sí tienen ese recurso, poderlo hablar con la familia. Y si no, hay muchísimos profesionales de la salud mental que les apuesto que están dando todo su tiempo y están cumpliendo parte de ese código y ese juramento que hicimos, que es de apoyar al bienestar de las personas. Centro Prosame es uno, que tiene el chat gratuito en tuconsejería.com de 8 p.m. a 10 p.m. Pueden chatear con un psicólogo. Completamente gratis. Y además, pues a través de la página también pueden hablar. Y si no es con Centro Prosame, les apuesto que hay un montón de lugares aquí y de psicólogos que también están poniendo los servicios de una forma accesible. Entonces, si pudiera recapitularte estos 3 pasos. El primer paso es cuidar el sueño. Y uno empieza a cuidar el sueño 3 horas antes de quererse ir a dormir, cuidando lo que estoy consumiendo de bebidas, cuidando lo que estoy consumiendo de comida y cuidando lo que estoy consumiendo en términos de luz y de interacción tecnológica. El segundo paso es cómo tengo que tener una rigurosidad con los datos de la realidad virtual al que estoy exponiéndome. Eso quiere decir, usemos las redes sociales para tener data de muy buena calidad acerca de cuáles son las opciones y qué es lo que puedo aprender de los espacios que ya han avanzado y están pasando por esto. Y número 3, hablemos con alguien que nos ayude a tener perspectiva acerca de lo que estamos pensando y hablemos con alguien que nos ayude a descargar esta carga emocional y no que nos la cargue y nos eche leña al fuego, como decimos. Ok. Bueno, ya sabes que yo como siempre con 1001 dudas, espero que les ayuden a los emprendedores. Voy a empezar con esta. Tú dijiste que teníamos que cuidar eso de las bebidas, pero hay gente que viene y lo que hace es de que destapan su cerveza, se toman su whisky o se echa un cigarro. ¿Eso qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿No lo sé manejar? ¿Qué pasa con eso? Mira, yo te voy a decir que tal vez lo más importante, número 1 es, es prestar atención. Y cuando yo digo prestar atención, no significa juzgar, ¿verdad? Es tan solo empezar a prestar atención en qué momento se me antoja el cigarro o en qué momento se me antoja la cerveza. ¿Por qué? Yo no voy a decir que sea bueno o que sea malo hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que cada cuerpo va a pedir lo que pueda pedir para poder calmarse y poder regularse. Ahora,
¿Qué es lo que yo quiero recomendarles? Es que si esas cosas van a ser y van a ser recursos que tengamos, que sean usados de una forma consciente, no inconsciente, ¿verdad? Cuando yo empiezo a darle lugar a las cosas de una forma inconsciente, es cuando un cigarro se convierte en una cajetilla en un par de horas. O cuando una cerveza se fue el par de six packs en una tarde, ¿verdad? Entonces yo no voy a juzgar el contenido de eso y no los invito a que lo hagan tampoco. Creo que una cosa importantísima a saber es que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento en el que estamos con las capacidades que tenemos. Y tenemos que darnos el permiso de reconocer eso. Mi única invitación es que usemos eso de una forma consciente. Usualmente el cigarro, usualmente el licor, la comida, las redes sociales, vienen a funcionar como un mecanismo de alivio emocional momentáneo. Esto es una forma larga de decir como una anestesia emocional. Y ahí es donde yo los invito a que le pongan atención. ¿Qué tipo de malestar está surgiendo en ustedes antes de querer agarrar el cigarro? ¿Qué tipo de malestar está surgiendo en ustedes antes de querer agarrar la cerveza? ¿Qué tipo de malestar está surgiendo en ustedes antes de agarrar el teléfono? ¿Sí? ¿Por qué? Porque poder identificar eso, ese es el contenido perfecto que pueden usar y hablarlo con alguien. Es decir, mira, es que ¿sabes qué pasa? Sí, sí me está preocupando esto. Sí estoy teniendo estos miedos. Sí, a veces sí me cuesta mantenerme positivo, a veces siento que me da miedo que todo lo que yo haga no vaya a meterme en más problemas, que me vaya a sacar de la situación en la que estoy. Poner en palabras eso, lo primero que hace es que nos ayuda a hacer evidente entonces cómo podemos enfrentar de mejor forma la situación en la que estamos. El riesgo con usar el cigarro, las redes, la comida o la bebida de una forma inconsciente es que nos lo mete debajo de la alfombra, pero sigue siempre activo, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo no juzgo el contenido de eso y mi invitación es simple y sencillamente que lo tomen desde una perspectiva con claridad, con intención y con conciencia. Entonces, por ejemplo, tenés antojo de un cigarro y ojo, que esto me ha pasado a mí, ahora ya no, tengo un par de años de no fumar, fíjate, pero antes me pasaba muchísimo y a mí sí me pasaba, por ejemplo, que yo me quería obligar a no fumar. Entonces yo decía, yo no voy a comprar cigarros, así no tengo excusa, ¿verdad? Nada, que 8 cuartos. A las 12 de la noche me mirabas todavía más irresponsable manejando a una gasolinera a comprar cigarros porque no soportaba el empuje. Ahora ya no se puede hacer eso, así que estaría fregado porque si no te expones a que te lleguen al bote con el toque de queda, ¿verdad? Y ya no, y encima de todo no hay quien te los venda. Pero el punto es que encontré en ese momento esta cuestión de decir, ok, este va a ser mi momento del cigarro y decido que me voy a fumar uno. Entonces más vale que este valga la pena, ¿verdad? Okay. Y era poder correr eso y tratar de mantenerme concentrada en cada aspirada, en cada exhalada, hasta que se acaba. Y cuando se acaba todavía da ese último jalón, porque este era el último, ¿verdad? Sí. Eventualmente te voy a decir que no, ni siquiera traté de hacerlo, simple y sencillamente se me dejó de antojar y dejé de fumar por completo. Pero sí te puedo decir que mientras más luchaba por no hacerlo, más empuje sentía para hacerlo. Y eso pasa lo mismo con el cigarro, pasa lo mismo con la comida, pasa lo mismo con las redes sociales. Entonces, no se trata de juzgarlo. Esto es una parte muy importante. No se trata de juzgarlo. Se trata de no hacerlo de una forma inconsciente. Ok. Bueno, ahora
Ya sabes cómo soy yo. Dale. ¿Qué hacemos con los hijos? Porque esta situación los arrastra a ellos. Yo te puedo decir porque digamos que he visto tres comportamientos distintos. Una Ujú, sobrina mía empieza una cancioncita que hay ahorita de coronavirus que empieza, que es una canción así como pegajosa que hicieron y se la pasa cantando. Otro niño le ocultan todo lo que está pasando. ujú, Y por lo menos a mi hija está, ¿y cuántos van ahorita? Y ya van a ujú, más. ¿Qué ujú. hago? O sea, ¿se los transmito? ¿No se los transmito? Sí. ¿Cómo hago para digerir eso y que a ellos no les transfiera yo mis preocupaciones, mis ansiedades, mis problemas y que tampoco toda esa información que les está llegando de todos lados, porque ahora uno pasa con la televisión encendida todo el día en noticieros, mira el Twitter, está viendo, está hablando con otras personas y tal vez inconscientemente los niños están a la par de uno y uno, ¿cómo manejo eso? Pero mira, Dorian, tú lo dijiste exactamente, ya te diste la respuesta. A nuestros hijos nosotros les podemos decir qué tienen que hacer, ¿verdad? Y Ujú. ellos van a hacer lo que nos ven hacer, Ok, ¿cierto? sí, Entonces, cierto. la mejor forma de impactar a nuestros hijos es trabajar en nosotros mismos. Al hacer eso, nosotros les estamos modelando a ellos cuáles son las estrategias que ellos mismos pueden ir utilizando. Si yo puedo darme el espacio, y aquí te voy a decir que hay una parte valiosísima, valiosísima para los papás, y es que los papás, que ahorita nos quitemos esa carga de pensar que nosotros tenemos que ser fuertes y que nuestros hijos no nos pueden ver mal. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si nosotros ponemos esa pantalla, nosotros no vamos a poder mostrarle a nuestros hijos cómo se puede lidiar ante estas situaciones. Si nosotros no dejamos que nuestros hijos vean que de repente, de vez en cuando sí nos preocupamos, que de vez en cuando sí nos ponemos tristes, que de vez en cuando sí experimentamos frustración y que podemos salir de esa preocupación, que podemos salir de esa tristeza, que podemos salir de esa frustración, si nosotros no dejamos que nuestros hijos vean eso, ellos sienten que algo malo tiene que estar pasando con ellos si ellos se están sintiendo tristes. Porque mis papás lo hacen así, solo yo me siento triste, entonces algo malo está pasando en mí. Si entonces sienten que ellos no deberían estarse preocupando y hay algo malo que está pasando en ellos si se están preocupando. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, el hecho de que nosotros nos humanicemos ante nuestros hijos los hace a ellos aceptar que es normal que ellos también se preocupen, que ellos también experimenten tristeza, que ellos también experimenten ansiedad, que ellos también experimenten frustración. Pero lo más importante, y esta es una frase que siempre la parafraseo porque nunca me recuerdo, es que los cuentos donde existe el héroe que derrota al dragón no existen para avisarle a los niños que los monstruos y dragones pueden existir. Esos cuentos están para enseñarle a los niños que esos monstruos y esos dragones pueden ser vencidos, ¿va? Y exactamente lo mismo es lo que logra un padre cuando se permite humanizarse ante los niños. Podemos decirle, sí, a veces se siente tristeza, sí, a veces no sabemos qué hacer, sí, a veces hay preocupación. ¿Y sabes qué? Podemos reconocerlo, podemos enfrentarlo y podemos salir de eso, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Nuevamente, ayudemos también a nuestros hijos que cuiden su hora de sueño. Ayudemos a nuestros hijos a que cuiden ese contenido social y virtual que están teniendo. Ayudemos a nuestros hijos que tengan un espacio en el que puedan hablar acerca de lo que están pensando y están sintiendo con una persona que pueda ayudarlos a tener esa liberación, esa catarsis, y no alguien que le sume al estrés, ¿sí? Los mismos pasos que son para nosotros también aplican para nuestros hijos, pero te voy a decir que el impacto más fuerte que tienen
es cuando ellos nos ven a nosotros ponerlos en práctica y fallar. No, nadie tiene que ser perfecto, pero el hecho de que lo vean a uno, que uno está haciendo el esfuerzo, que eso es lo que está haciendo, eso poco a poco va permeando y van dándoles a ellos también el permiso de poder hacerse y apropiarse de las herramientas que nosotros usamos. Ok, excelente. Bueno, Julieta, y ya para terminar, vamos a ver que soy un mundo de dudas. Tú hablabas de que teníamos que hablar con alguien para como que agarrar ese equilibrio, ¿verdad? Pero también me nace la duda es a quién podemos abocar, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo he platicado con personas y eso tiene que ser así y tiene que pasar. O otras dicen, no te preocupes, todo va a salir bien, o sea, muy positivista. Otras personas te hablan con una gran aflicción de que no saben qué va a hacer de sus vidas, con sus hijos, con su familia, que les da miedo salir a cualquier lado. ¿Con quién es la persona con quien yo aparte de ti? Aparte de ti, ¿quién debería ser una persona con la que podríamos hablar y mantener ese enfoque, esa forma de pensar racionalmente y no porque hay mucha gente que me habla y me dice, mira, es que yo creo que voy a perder mi empleo y si yo me pongo a hablar con ellos, tal vez hasta me contagio y empiezo a loquear igual, ¿verdad? Sí. O hay personas que dicen, no va a pasar nada, todo sigue igual, y hay otras personas que dicen lo que te decía yo, muy, muy fatalistas, ¿verdad? De que, ¿qué va a pasar con los hijos? Yo no quiero vivir así, porque yo a veces les he dicho, mira, yo creo que la vida cambió, y desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que la vida cambió, y esto es diferente y nos tenemos que acostumbrar porque yo realmente no miro cómo regresar a una etapa anterior a la que estamos viviendo. Para mí, o sea, las empresas van a modificar su forma de trabajar, las personas vamos a modificar nuestra forma de convivir, o sea, estamos aprendiendo. Yo le llamo así una reingeniería social y económica. Totalmente de acuerdo. Creo que vayamos a regresar atrás, no lo creo. Entonces, más me enfoco en ver las cosas para adelante y decir, bueno, ya cambió todo y ahora, ¿qué voy a hacer yo con esta nueva forma de vivir? Sí, mira, yo te voy a decir que te voy a aterrizar esto en 2 comentarios. Número 1, estoy 100% de acuerdo contigo acerca de que el mundo cambió, pero te voy a contar algo, el mundo cambia todos los días. Simple y sencillamente, un hecho de crisis, como lo hablábamos en la conversación pasada, te hace como un fast forward, ¿verdad? Y te hace vivir en un corto tiempo algo que antes se hubiera dado en un largo plazo. Entonces, el mundo cambia todos los días, todos los días. Esto es como que si nos hubieran tomado un time-lapse, ya sabes, esos videitos que te hacen ver todo el atardecer de 24 horas y te hacen verlo en 1 minuto. Esto es lo que esta crisis ha hecho por nosotros. Ha hecho evidente y de golpe que el mundo cambia, pero el mundo cambia todos los días. Entonces no está pasando nada. Lo único fuera de lo normal es que se nos acortó el tiempo para para contemplar ese cambio. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que es mucho de una respuesta emocional que estamos viviendo ahorita, que es el duelo. Estamos viviendo un duelo porque una parte de nosotros entiende que las cosas cambiaron, que hay un pre-coronavirus y va a haber un post-coronavirus. O sea, el mundo va a tener un antes y un después. Y estamos viviendo estas semanas donde estamos haciendo ese duelo. Por eso es súper normal que podamos tener experiencias de duelo y que podamos tener esta apertura a dejarnos vivir el duelo. Si nosotros lo reprimimos, lo vamos a hacer más complicado. Podemos ayudarnos a vivir ese duelo. Número 2, entonces, ¿qué es lo que pasa y con quiénes hablar? Mira, uno reacciona a la vulnerabilidad de los demás y cuando diga vulnerabilidad estoy hablando acerca de lo más humano,
de sus preocupaciones, de sus miedos, de sus ilusiones, de sus dificultades, ¿cierto? Uno reacciona, yo reacciono a la vulnerabilidad de los demás solo con los recursos que yo tengo para reaccionar a mi propia vulnerabilidad. Entonces, si tú estás viendo una persona que su forma de ver su vida es con un falso positivismo, por ejemplo, decir, no, yo ya dije que no sé qué, y te das cuenta que solo se está fumando las cosas o está viviendo como en este mundo de fantasías, pero está muy perdido, ¿sí? Cuando tú llegues a hablar con ella, eso es lo que te va a poder dar. Si tú ves que una persona es muy fatalista, cuando tú llegues a hablar con ella, eso es lo que te va a dar. Pero el punto es, eso es lo que te va a dar porque esas son las herramientas que tiene. Es que si tuviera algo mejor, usaría algo mejor, pero en este momento no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo que busques? Personas que están teniendo esta capacidad de poder darle lugar a sus emociones sin caer a un fatalismo. Y que pueden encontrar a través de sus emociones una visión a futuro optimista sin caer en un falso optimismo, ¿verdad? Entonces son personas que pueden hablarte de las cosas, sí, de una forma humana y aterrizada a la realidad también. Es una combinación. Y yo sí te voy a decir, prestar atención entonces qué estás haciendo con tu forma de hablar, porque ahí te vas a dar cuenta, en la medida en la que uno va trabajando en uno mismo, así también va impactando. Mira, no me preguntes por qué, pero en la medida en que uno empieza a trabajar eso en uno mismo, poquito a poco pareciera que eso se empieza a contagiar también. Entonces, vale la pena, si en tu grupo no encontrás a nadie, poder empezar a ser tú esa persona y vas a ver cómo este sistema de cambio, no me preguntes por qué, se empieza a dar. Y la otra es, como les decía, de verdad que hay un montón de personas y hay muchísimos profesionales que están dispuestos a dar ese tiempo. Y ese es un recurso que, como les dije la vez pasada, cumple a este juramento que hicimos de apoyar el bienestar de las personas. Y esto, si quieren saber más, en Centro Prosame lo pueden seguir en tuconsejería.com, ahí pueden chatear, estamos conectados de 8 a 10 todo el tiempo, porque sí sé que ahorita es difícil, y no creas, entre psicólogos también tenemos un montón de grupo de apoyo, ¿va? Porque no solo cada uno pasando por su reto y escuchando las preocupaciones de los demás, esto es un reto para todos vos. Pero de que juntos vamos a salir de esto, juntos vamos a salir de esto, eso no hay para dónde. Mira, yo tengo 3 personas con las que hago mi catarsis, pero porque las 3 personas me dicen que ven una oportunidad, porque le miran una solución a esto, pero no una solución científica ni nada de esto, ¿verdad? Sino que, bueno, no se puede hacer esto, podemos hacer o actuar de esta manera. Entonces yo creo que por ahí siento, aquí tenemos un comentario de Flor que dice, esta semana un grupo de madres empezaremos a contarles cuentos a nuestros hijos donde abordaremos temas sobre el miedo, darles también a los niños un soporte de verbalización y encuentro, buen tema, saludos. ¿Te parece bien, verdad? Excelente, buenísimo. Y te voy a decir, eso es súper interesante también con tu pregunta con los hijos. En Centro Prosame tenemos varios cuentos que pueden usar los papás con sus hijos para permitirles ese espacio de catarsis seguro. Esto es bien interesante. Para los niños también hay muchas herramientas del juego, dejar que los niños tengan un juego imaginativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es juego de mesa, que no es juego electrónico, que no es juego con el celular, ¿verdad? Es un juego en el que ellos inventen historias, inventen escenarios, que hagan el castillito en la casa. Eso es un poco de desorden para los papás, ¿qué te voy a decir? Pero vale la pena, porque ayuda a que ellos puedan construir un mundo virtual, pero es un mundo en el que ellos sí tienen un decir y sí tienen un control, ¿sí? Y eso los ayuda a ellos a reforzar esa parte.
y que se imaginen su cuento, que hagan canciones, que hagan cuentos, que escriban, que dibujen, que tengan una galería de arte en la casa, ¿va? Solo no en Ok. las paredes, por favor, porque es lo menos que necesitamos. Mira, y puse ahí no sé si está bien escrito. Sí, está bien escrito y la forma más fácil de hacerlo también es en la página de Facebook, que es Centro Prosami. Ahí estamos todo el tiempo en el inbox. Ahí les podemos mandar el número de WhatsApp, les podemos compartir los cuentos que tenemos para niños, las actividades que hay para niños. Y si quieren que una psicóloga los asesore específicamente en qué es lo que está pasando con sus hijos, también lo podemos hacer. Porque sí, esta es una época en lo que lo integral está siendo súper importante. Ok, mira, ya para terminar, me gustaría contestarle esta. Eh, Tatiana Salazar dice, con los adolescentes, ¿cómo motivarlos a llevar esta cuarentena? ¿Cómo darles herramientas? Pues ellos son sociables y de contacto. Más si tienen novia, en caso de mi hijo mayor de 17. Sí, mira, me robó las palabras de la boca. ¿Qué pasa con esa interacción social con los novios? Porque ahora no puedes salir, no la puedes ver, y Sí. pues siempre ese sentimiento de, bueno, uno grande pues emocionado y joven mucho más emocionado todavía, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. ¿cómo manejamos eso? Mira, fíjate que una cosa que ha sido muy interesante es que, pues te voy a decir que para ahí los adolescentes nos llevan una cuota de ventaja, porque nosotros en nuestra época de adolescencia y de novios, tú te morías y no veías al novio cada cierto tiempo, ¿verdad? O estar Todavía. hablando por teléfono, estar pegaditos, bueno, todavía, por supuesto. Pero estos chicos están muy familiarizados con las formas sociales de verlo. A ver, una cosa súper importante con los adolescentes es nuevamente las tres cosas, que cuiden el sueño, que cuiden su exposición a la realidad virtual y que cuiden entonces esos espacios en los que puedan hablar con alguien. Pero esta forma de hablar tiene que ser una forma de hablar en la que se pueda generar una conexión y la conexión solo se genera a través de intimidad emocional, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque les ha pasado y te ha pasado que de repente estás a la par de alguien y preferirías estar solo, ¿verdad? Sí, Quiere decir definitivamente. que no depende la cercanía física. Y de repente tú tenés un amigo que tenés años de no hablarle y de no verlo, pero vuelven a hablar y es como que nunca no hubieran pasado tiempos separados. Entonces, una aclaración importante es que esto no depende de la cercanía o de la distancia física, depende de la calidad de conversaciones que podamos tener. Y cuando son conversaciones con intimidad emocional, quiere decir, yo puedo presentarme como humano ante esta situación, con mis luces, con mis sombras, con mis oportunidades, con mis miedos, con mis alegrías, con mis ilusiones, ¿sí? Y yo me siento seguro de compartir eso. Yo voy a generar conexión. Y lo más importante en este momento es la conexión. Ahí les quiero recomendar en Netflix, hay un documental de Brené Brown que se llama El llamado al coraje. Véanlo, es espectacular y les va a dar muchísimas herramientas de cómo profundizar este tipo de conversaciones. Luego, ella también tiene un libro que me gusta mucho y lo podrán encontrar en PDF, en YouTube, en todas estas plataformas y versiones que hay, que se llama Los dones de la imperfección. Y ella especialmente habla mucho acerca de los puntos clave que hacen que las personas podamos sentirnos conectados. No solo conectados con las otras personas, conectados con nuestra sociedad, conectados con la naturaleza, que es muy importante también, y conectados con un propósito. Es que dense cuenta que cuando esos puntos de conexión se pierden, nos sentimos en el aire, nos sentimos en lo oscuro y en un abismo, ¿sí? Eh, y ahorita es súper importante y eso, mira qué buena pregunta, porque
Creo que eso también es un ingrediente muy valioso para este momento. Ok, bueno, entonces te agradezco muchísimo, Julita. Siempre es de un gran aporte todo lo que tú nos dices, siempre nos ayuda mucho a encontrar esas herramientas que difícilmente las encontramos solo buscando por internet. Necesitamos a veces una guía. Qué bueno que estás tú, Rosame, y que nos han podido ayudar a todos los emprendedores, empresarios, negociantes, cualquiera, porque esto le sirve a todos, ¿verdad? No es exclusivamente para los emprendedores. Y pues, para despedir, tus últimas palabras, dime. Para despedir mis últimas palabras, pucha, eso se ve así como... No, pero te entiendo. A ver, y tal vez esa sería, hay una capacidad que el ser humano tiene, ¿cierto? La vez pasada hablábamos de la diferencia entre la inteligencia que compartimos los seres vivos, los animales y el ser humano. Y el ser humano tiene una capacidad enorme, que es la capacidad de maravillarse, de cultivar alegría aún en los lugares más secos, de poder reírse un poquito de las cosas, pero nuevamente reírnos de las cosas, no reírnos de las cosas, sino encontrar la capacidad de maravillarnos, de curiosear, de aprender y de disfrutar el momento en las cosas más simples y más sencillas. Eso no solo nos hace tener más esperanza en el futuro, sino que nos hace sentirnos conectados y nos da unas gotitas de combustible de mucha más alta calidad, de poder encontrar ese momento de compartir, disfrutar y reír de una forma consciente, intencionada, agradecida por las cosas que sí tenemos. Si nosotros queremos tener una plataforma que genuinamente nos ayude a movernos por esta crisis de una forma más efectiva, con un mejor pronóstico, busquemos esas cosas chiquititas de las que nos pueden ayudar a reírnos, te lo resumiría en una frase, que esta crisis no nos haga olvidar el valor que tenemos todos nosotros de jugar. ¿Sí? Okay. Juguemos un ratito todos los días, juguemos a bromas, juguemos a bailar, juguemos a payasear con nuestra familia, démonos ese respiro, lo vamos a agradecer todos. Ok, bueno, Julito, te agradecemos mucho, como te repito, ¿verdad? Gracias por el apoyo que nos has dado siempre y pues esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Amigos, entonces, pues los despedimos. El miércoles toca otra vez. El miércoles vamos a hablar de el liderazgo en tiempo de caos. Ok, y súper. Va a estar alegre. Ese es con punch. Es el punch, ok, sí. Y el miércoles es el último día de nuestros lives ya, de esta primera fase que hemos nombrado del kit de emergencia. Ya estamos preparando la segunda etapa, va a ser totalmente distinta. Vamos a tratar de incluir dentro de nuestros live, este es un anticipo que les quiero dar, a los emprendedores. O sea, vamos a escoger un par de personas para que compartan con nosotros dentro de la plataforma, ya sea una mentoría o ya sea también una consejería o que compartan sus experiencias o sus vivencias o lo que están sintiendo que necesitan que les ayudemos. Entonces vamos a tener ya ese tipo de dinámicas, estamos preparando ya todo el material y por supuesto la invitación abierta a que nos acompañes en esta segunda etapa, Julita. Entonces amigos, un placer entonces, mucho gusto y nos vemos en la tarde. Gracias. Bye. Adiós.